Las asociaciones religiosas son congregaciones que tienen como fin el ejercer culto a una divinidad. Para efectos fiscales se consideran a las iglesias y demás agrupaciones que obtengan su correspondiente registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación, en los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ya que es a través de este registro como se obtiene la personalidad jurídica. Régimen fiscal en que se deben inscribir las asociaciones religiosas. Las asociaciones religiosas constituidas en los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público podrán cumplir con sus obligaciones fiscales en los términos del título 3 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, es decir, en el régimen de las personas morales con fines no lucrativos. En cuanto a los impuestos que se deben declarar, el ISR como asociación religiosa no está obligada a declarar el impuesto sobre la renta, excepto en los casos que se señalan en este apartado. El primero son los ingresos exentos. No se debe pagar el impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengas de tus actividades normales, conforme al objeto establecido en tus estatutos, siempre que estos ingresos no se repartan entre los integrantes. El 2 son los ingresos propios, que son los que están relacionados con su objetivo. Se consideran ingresos relacionados con el objetivo previsto en los estatutos los ingresos propios de la actividad religiosa, como pueden ser, entre otros, las ofrendas, diezmos, primicias y donativos recibidos de los miembros congregantes, visitas y simpatizantes por cualquier concepto relacionado con las actividades, siempre que tales ingresos se apliquen a los fines religiosos. Y el 3 son los ingresos por los que debes pagar el impuesto como asociación religiosa, y son los provenientes de la venta de bienes con fines lucrativos distintos del activo fijo, como lo son los libros u objeto de carácter religioso, intereses y premios. Cuando se vendan bienes distintos a los del activo fijo, o se presten servicios a personas distintas de los miembros, y siempre que estos excedan a 5% de los ingresos totales, se debe determinar el impuesto que corresponda por los ingresos derivados de las actividades mencionadas. El primero es el IVA. Los ingresos exentos. Estás exento por los ingresos que obtengas por cualquier concepto relacionado con los servicios religiosos que prestes a los miembros o feligreses, así como por la venta de libros u objetos de carácter religioso que se realicen sin fines de lucro. El 2 son los ingresos gravados. Se causará el impuesto del IVA en el caso que recibas donaciones de empresas, ya que se entiende que existe una enajenación o venta. Además, el donativo no es deducible para la persona que lo otorga en virtud de que como asociación religiosa no se está autorizada para recibir donativos deducibles. Las obligaciones fiscales de las asociaciones religiosas es llevar la contabilidad, y la segunda, expedir comprobantes fiscales. En cuanto a la naturaleza, la Constitución y el funcionamiento, en el artículo 6 nos menciona que las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones cuando obtengan su correspondiente registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación en los términos de la ley. Las asociaciones religiosas se regirán internamente por sus propios estatutos, los cuales contendrán las bases fundamentales de su doctrina o cuerpo de creencias religiosas, y determinarán tanto a sus representantes como a los de las entidades y divisiones internas que en su caso a ellas les pertenezcan. En el artículo 8 menciona que las asociaciones religiosas deberán sujetarse siempre a la Constitución, a las leyes que de ella emanan, y respetar las instituciones del país, y abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos.
Las asociaciones religiosas, en términos de la ley, tendrán derecho a lo siguiente: a identificarse mediante una denominación exclusiva, organizarse libremente en sus estructuras internas y adoptar los estatutos o normas que rijan su sistema de autoridad y funcionamiento, a realizar actos de culto público religioso, celebrar otro tipo de actos jurídicos para el cumplimiento de su objeto, siendo lícitos y siempre y cuando no persigan fines de lucro, a participar por sí o asociados con personas físicas o morales en la constitución, administración, sostenimiento y financiamiento de instituciones de asistencia privada, planteles educativos, etc. Igual siempre que no persigan fines de lucro, a usar en forma exclusiva para fines religiosos bienes propiedad de la nación en los términos que dicte el reglamento respectivo, a disfrutar de los demás derechos que les confiere esta y las demás leyes. En el artículo 8 del reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público dice: la solicitud de registro constitutivo como asociación religiosa deberán contener lo siguiente: propuesta de denominación, que en ningún caso podrá ser igual a la de ninguna asociación religiosa registrada en términos de ley. Domicilio que tendrá la asociación religiosa, el cual deberá estar dentro del territorio nacional. Relación de los bienes inmuebles que en su caso utiliza, posee o administra, así como los que pretenden aportar para integrar su patrimonio como asociación religiosa en términos del artículo 7 transitorio de la ley. Los estatutos que registran a la asociación religiosa en términos del artículo 14 del presente reglamento y demás disposiciones aplicables de la ley. Las pruebas que acreditan que la iglesia o agrupación religiosa de que se trate cuenta con notorio arraigo entre la población como testimoniales. Relación de representantes y asociados en su caso. Tratándose de representantes, se deberá presentar copia de identificación oficial u otro documento idóneo. 2 ejemplares del escrito como firmas autógrafas de las personas señaladas en la fracción anterior, donde se solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores la celebración del convenio a que se refiere la fracción 1 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y señalar en su caso a las personas autorizadas para oír o recibir todo tipo de notificaciones. Los estatutos, de acuerdo con el artículo 14, son: denominación y domicilio de la asociación religiosa de que se trate, bases fundamentales de su doctrina o cuerpo de creencias religiosas, su objetivo, lo relativo a su sistema de autoridad y financiamiento, requisitos que se deben cumplir para ostentar el carácter de ministros de culto y el procedimiento para su designación. Lo que determinen en cuanto a los derechos y obligaciones de los representantes y los asociados en su caso. Las asociaciones religiosas que bajo cualquier título pretendan adquirir en propiedad bienes inmuebles deberán formar lo siguiente: ubicación y características del inmueble, superficie, medidas y colindancias, uso actual y al que será destinado. En cuanto al registro contable, deberán llevarse por los contribuyentes y deberán satisfacer los requisitos que permitan: identificar cada operación, acto o actividad relacionándola con la documentación comprobatoria, identificar las inversiones relacionadas con la documentación comprobatoria, relacionar cada operación con los saldos que den como resultado las cifras finales de las cuentas, formular los estados financieros, relacionar los estados financieros con las cuentas de cada operación, asegurar el registro total de operaciones y garantizar que se asienten correctamente mediante los sistemas de control y verificación internos, identificar las contribuciones que se deban cancelar o devolver.